una de las clases más principales del curso. No porque la he dicho yo, no, sí, es hipertensión. Lo que hipertensión y insuficiencia cardíaca son las clases que son las principales para el que está entrando al tema de cardiología. Imagino que ya deben haber hablado los criterios diagnósticos de hipertensión arterial y se habrán dado cuenta que cada 3, cada 4 años van cambiando y que hay una discrepancia entre las guías norteamericanas, las guías europeas. Entonces, de esta clase espero que no salgan tan confundidos como salimos los cardiólogos cada vez que hay un congreso europeo o americano, con las tablas de las guías y todo eso. Y realmente es porque la hipertensión es una enfermedad muy prevalente. Digamos un 25% en términos generales de la población es hipertensa. La otra característica de la hipertensión es que casi no da síntomas. A no ser que tengamos pues una emergencia hipertensiva, una crisis hipertensiva, ¿no? Por lo tanto, es difícil iniciar un tratamiento o hay que convencer al paciente de que deba recibir tratamiento si es que no tiene síntomas. Lo otro es que es un importante factor de riesgo cardiovascular, ya deben haber visto, ¿no? Es causa o es un factor para tener infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, etc. Fibrilación auricular. Por lo tanto, es un problema de salud pública. Y como vamos a ver ahora, hay varios grupos de medicamentos antihipertensivos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no hay una droga, una sola droga o un solo grupo terapéutico que realmente lidera y que diga este es el tratamiento para hipertensión arterial. Medicamentos que le caen bien a una persona, a otra persona le puede caer mal. No hay nadie que les pueda decir que esta medicación es mejor que la otra. Que probablemente el tratamiento tenga que ser individualizado. Y probablemente el tratamiento tenga que ser combinado, como vamos a ver. Entonces, esas son las características de la hipertensión. Si ustedes aprenden la farmacoterapia de la hipertensión arterial, tienen más o menos el 75% de toda la farmacología de cardiología. El día viernes mi grupo ahí en Nueva York va a presentar el seminario, lo que están rotando ahorita en cardiología, y vamos a ampliar algo. Y ya vamos a empezar con escenarios clínicos, ¿no? Si es un paciente que es un trabajador, se hace un chequeo y le sale colesterol alto, ¿no? Y ya se va a dar cuenta que cuando a alguien le sale colesterol alto no lo envían al endocrinólogo, sino lo envían al cardiólogo. El cardiólogo le evalúa y tiene presión arterial 155 con el 25. Ya veremos si es estadio 1, estadio 2, dependiendo si es americano, europeo, la guía del 2018, 2017, 2013, dependiendo. Pero es un hipertenso asintomático. El segundo caso es una diabética hipertensa, 66 años, tiene 15 años de diabetes e hipertensión, toma enalapril 10 cada 12 horas, no tiene, tiene cefalea, mareos, cansancio, digamos, y su presión es 200 con 100. Una persona arterial muy mal controlada, una persona con alto riesgo cardiovascular, porque es diabética. Tercer caso, otra señora añosa, hipertensa, diabética. Esta señora toma atenolol, que es un beta bloqueador, tiroclorotiazida, que es un diurético, lisinopril, que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, o IECA, y toma metformina para su diabetes, y toma ibuprofeno porque tiene osteoartritis. Y su presión es 175 con 100, ¿no? Sin embargo, como dice acá, niega molestia. Entonces, estas tres personas tienen presión alta, pero el aborde terapéutico es diferente, ¿no? Sus factores de riesgo, ¿no es cierto? Y el tratamiento que debemos hacer va a depender no solamente del numerito de la presión, sino va a depender de qué, del riesgo cardiovascular, y va a depender de qué otra enfermedad tiene, si es hipertiroidea, si es gotosa, si es diabética, si es coronaria, si tiene enfermedad arterial periférica, etcétera, etcétera. Y el caso 4 es un varón de 65 años, hipertenso, fumador, ¿no sé, no? Que va a emergencia porque tiene un dolor de pecho intenso, ¿no? Un dolor lancinante, ¿no? Que va de ¿dónde? Del precordio hacia la espalda. Presión 200 con 100, ¿no? Y como ven acá, ¿no? Hay un pulso braquial izquierdo ausente. Entonces, este es un paciente con presión muy alta y que tiene un dolor de pecho, que lo hace llegar a la emergencia.
probablemente tenemos que analizar bien el caso, se trata de una emergencia hipertensiva. En este caso, el hecho que tenga un déficit de pulso a nivel de un brazo nos hace ver que probablemente tenga una disección de aorta. Y es una emergencia que mata al paciente. Cuando veamos en práctica dolores de pecho, nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que hay 4 o 5 causas de dolor de pecho que lo van a matar al paciente en las próximas horas. Eso usted tiene que saber, que el paciente no tiene eso. Porque si el paciente tiene osteocondritis, una úlcera gástrica, reflujo gastroesofágico, tiene derrame pleural, tiene herpes zóster, lo que sea, que causa dolor de pecho, no se va a morir de eso. Pero si tiene infarto de miocardio, si tiene disección de aorta, si tiene neumotórax, si tiene tromboembolia pulmonar, sí se puede morir ese día. Entonces, en este caso es una emergencia hipertensiva con disección de aorta. La próxima semana, si revisa su sílabus, a mí me toca la clase de enfermedad pericardio y enfermedad de aorta el día martes. Hemos cambiado con el doctor Miguel Reyes para el día miércoles. Ese día me va a demorar 2 o 3 horas, pues la clase de enfermedad de aorta es bastante grande, ¿no? Es bastante interesante. Bueno, entonces eso es más o menos para ver el contexto, cómo vamos a iniciar el tratamiento. Obviamente en una emergencia hipertensiva vamos a iniciar drogas antihipertensivas de manera endovenosa. Y esta es toda una serie de creencias o mitos con las que nosotros peleamos, ¿no es cierto?, con el paciente y con algunas creencias, ¿no es cierto?, para darle el tratamiento al paciente, ¿no es cierto? Yo tengo hipertensión arterial emotiva. Entonces, todos tenemos hipertensión emotiva. Si ahorita hay un terremoto, a todos nos va a subir la presión. Como mi presión es 11,7, seguramente subirá a 13, 14 nada más, pero el que ya tiene 130,70 le subirá a 15 o a 16. Eso es normal. Cualquier emoción fuerte, cualquier estrés, ya sea físico o estrés emocional, va a liberar ¿qué cosa? Catecolamina. Cualquier dolor de moderada, severa intensidad va a liberar ¿qué? Catecolamina. Y eso va a ser elevación de la presión. Es algo normal fisiológico, solamente que en el hipertenso la respuesta es exagerada. Me duele la cabeza porque tengo la presión alta. Generalmente es mentira eso, generalmente es al revés. Le duele la cabeza y le sube la presión. O sea, en realidad, lo verdadero es, tengo la presión alta porque me duele la cabeza. Entonces la persona se pelea con el vecino, o se choca, ¿no?, o se entera que su hijo que estudia en Ricardo Palma lo han jalado de ciclo, que tiene que repetir un año, ¿no es cierto? Entonces se estresa y le comienza a doler la cabeza. Y como le duele la cabeza, se libera catecolamina y la presión sube. Va donde el médico, le toma la presión y dice, usted tiene 150/80. Eso no es verdad. Por eso ya deben haber visto la clase anterior que una de las maneras para llegar a hipertensión es que el paciente, la manera correcta es que el paciente esté sin estrés, que no haya comido, que no haya fumado, que esté sentado en reposo, que haya estado unos 15-20 minutos, ¿no?, sin un estrés estado para que así le puedas tomar la presión. Por lo tanto, la mayoría de veces el síntoma que tiene el paciente es un dolor, es el que hace que la presión suba. Pero eso no quiere decir que sea la presión, sea la causa de ese dolor de cabeza. Mi presión es 110, cuando tengo 130/80 me duele la cabeza y la presión la tengo alta. Entonces, hay personas que tienen así como una especie de termostato, pero de la presión. Entonces, hay personas que si le toman la presión, ya comienzan a sentir algo y dicen, ya ahorita mi presión debe estar 130/80. Y si le duele más la cabeza, 150/80. Y si no me creen, pregúntenle a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, todo eso, y les van a decir eso. Entonces ellos ya saben, se estresa, cualquier cosa, le duele la cabeza, ya me subió la presión, ¿no? Y van rapidito a que le tomen la presión y, oh, eureka, la presión está alta, ya, soy hipertenso. No es así, es algo. Y el personal dice, sí doctor, le aseguro que mi presión debe estar 130, 140, 80, 150, 80. Ya sabe, acá lo tiene su. Ya uno ni necesita tomar la presión porque ya sabe cuál es su presión. Son creencias. No me quiero acostumbrar a las pastillas. No te vas a acostumbrar a las pastillas. Simplemente si las necesitas las tienes que tomar. Bueno, si bajas de peso, haces ejercicio y controlas los riesgos cardiovasculares, probablemente no necesitas fármacos. Pero la mayoría de los pacientes van a requerir fármacos y probablemente una combinación de 2 o 3. Sufro de presión alta. No existe la enfermedad de hipotensión. Vean, en todos los libros no hay hipotensión. Hay hipotensión ortostática. Hay shock, pero no existe la hipotensión
existe la hipertensión arterial como enfermedad. Sobre todo las chicas, ¿no? Doctor, yo tengo la mano fría, mi presión es baja. No es su presión de ella. Como es chica, de repente tiene 90, 60, no es su presión de ella. Entonces, las personas creen que la temperatura de la mano tiene relación con la presión arterial. Algunos, como tiene un termostato acá en la cabeza, también tiene un termostato en las manos, ¿no? Entonces, cuando las manos están frías, le bajó la presión. Cuando las manos están tibias, le subió la presión. Y así. Entonces, cojan las manos de sus enamorados, ¿no es cierto? Y ya, no tiene nada que ver. Puede tener manos frías con la presión alta, puede tener manos calientes con la presión baja. Si no me cree, hable con sus abuelos, sus tíos, sus padrinos, con sus suegros, etcétera, etcétera. Bueno, hipertensión arterial, en todos los países en términos generales, cuando no hay una buena política de salud pública, solamente la mitad de los pacientes se reconoce que son hipertensos. La otra mitad están caminando por ahí y no saben que son hipertensos. O sea, solamente se identifica a la mitad de los hipertensos cuando no hay una buena política de salud. De esa mitad que tú los identificas porque van al médico, van a un programa de salud y se detectan, ¿no es cierto? Solamente la mitad, o sea, ya sería el 25%, reciben tratamiento. El otro 25%, como no tiene síntomas, no reciben tratamiento. Y de esos que reciben tratamiento, solamente la mitad, yo les voy a dar eso, así que no tiene que ser nada. La mitad realmente cumple las metas, ¿no? de bajar la presión a los niveles que se requieren. O sea, al final solamente el 12.5% de los pacientes, ¿no? cumplen las metas. Y más o menos pues en Estados Unidos se dieron cuenta de eso. Ante los 80, el 10% controlaba presión, solo el 10% de los hipertensos norteamericanos cumplían las metas. De tal manera que a partir de esa época comenzaron a aparecer los comités conjuntos de cardiólogos, médicos internistas, etcétera, para hacer programas y guías para recomendar tratamiento, identificación y tratamiento de pacientes con hipertensión arterial. De tal manera que ya al 2000 ya estaban un 34%, había mejorado, ¿no? Porque era un 12%, un 30%. ¿Cómo estamos nosotros? Nosotros en el 2010 en el estudio de tornasol tenemos un control de 20%. Para el tornasol de 2010, o sea, hace 8 años. Estaremos de repente un poco más. Entonces, estamos más o menos como en la época, en el 2000 más o menos en Estados Unidos, ¿no? Ustedes habrán escuchado, nosotros más o menos tenemos 30 años de retraso, como el primer mundo, como Europa, como en todo, ¿no es cierto? Más o menos también se cumple en control de hipertensión. ¿Por qué es importante bajar los niveles de presión arterial si es que no da síntomas? Porque yo al disminuir y cumplir mis metas voy a disminuir el 35-40% mi riesgo de stroke, de ACV, enfermedad cerebrovascular, 20-25% infarto de miocardio, síndrome coronario agudo y 50% insuficiencia cardíaca. Y usted sabe que infarto y insuficiencia cardíaca son enfermedades con alta mortalidad y con alto costo, ¿no? Con costo económico. Entonces acá tenemos, ¿no es cierto? Los pacientes que están en tratamiento tienen menos riesgo de ACV, de enfermedad coronaria heart disease, muerte vascular, ¿no es cierto? Hay una disminución. Sin embargo, no disminuye la mortalidad de las otras causas, ¿no? Y la presión arterial es una variable continua. Continuo quiere decir que todas las clasificaciones que ustedes han visto en la clase anterior, ¿no? Del séptimo reporte, del octavo reporte, del 2017 del AJA del año pasado, de la Sociedad Europea de Cardiología de este año que salió recién a fines de agosto, o sea, hace menos de un mes, ¿no es cierto? Son arbitrarias. ¿Cuál es la definición de diabetes? Glucosa en ayuna más de 180, ¿quién dice 180? 120. 110, no. En mi época era 128. En mi época me estoy hablando de. Pero está por ahí, ¿eh? 110 no, 110 prediabetes o hiperglicemias. Digamos que es 125 ya, para el número así. O sea, si tiene 126 es diabético. Si tiene 124, no es diabético. Te salvaste. Es una variable continua. Entonces, son definiciones arbitrarias. Por eso es que se hace un rango previo de 130, 110, 120, 128, digamos, nos dice prediabetes. Porque
porque nosotros las clasificaciones son arbitrarias. Igual, nosotros clasificamos hipertensión 140 a más. Y normal alta de 130 a 139. Ahora, el AGE el año pasado dice 130 a 139, ya es hipertensión 1. Entonces, son arbitrarias. Pero la idea es que en hipertensión arterial, tener la presión normal alta es peor que tener la presión normal. Y es peor tener la presión normal que tener la presión óptima. Y obviamente tener la hipertensión grado 3 de los europeos es peor que tener grado 2, 2 es peor que tener grado 1. Más es peor. Y ahí viene la pregunta. Entonces tengo que bajar la presión a menos de 110, 120, ya lo vamos a ver. En el 2017, el año pasado, salió esta guía, imagino que lo habrá mencionado más temprano, ¿no es cierto? Es para la gente que se reúne, ¿no? Y estas son las categorías. 130, 139, estadio 1. Más de 140, estadio 2. Y el séptimo reporte, el octavo reporte previo, decía que este era normal alta. Y que este era estadio 1 y recién 150 para arriba era estadio 2. O sea, todo cambió. Eso fue un boom, fue una mini bomba a nivel de todas las personas del mundo, de los cardiólogos, digamos, que hizo pues que se cambiara la prevalencia. De tal manera que antes, si antes uno decía que el 32% era hipertenso, ahora el 46% es hipertenso. Si uno decía que de 20 a 44, como el anterior, el séptimo reporte era un hipertenso 11%, ahora es 30% en varones. Quiere decir que a partir del año pasado, un montón de personas que decían, tengo una presión normal alta, estoy bien, ¿no? Y ahora es hipertenso. Y llegó la discusión de si que teníamos que aplicar o no aplicar, y algunos aplicamos esa guía y otros no. Estas son las mismas definiciones ya con el mapeo de la presión y la presión domiciliaria que se la persona, ¿no es cierto? Recordemos, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a tener 4 grupos de pacientes. El normotenso, el hipertenso definido, el que tiene hipertensión, ¿qué cosa? Enmascarada. ¿Cuál es la hipertensión enmascarada? La hipertensión enmascarada es el paciente que llega a la consulta, te ve la cara, te ve agradable, te ve un buen médico y la presión le baja. Pero en la casa, en su trabajo, en la casa está la mujer, están los hijos, en el trabajo está el jefe, ahí está con la presión alta. ¿Es hipertenso o no es hipertenso? Es hipertensión enmascarada, hipertensión enmascarada central. Al revés, es el paciente que va a la consulta, te ve la cara, te ve el mandil blanco y se asusta, se estresa, todas las catecolamias y le sube la presión. Pero en su casa con su mujer, con sus hijos, con su jefe, todo sí, su presión es normal. ¿Cómo se llama esa hipertensión? Generalmente esa hipertensión no se trata, pero, ojo, ser hipertenso de bata blanca es peor que ser normotenso, aunque no sea hipertenso. Muy bien. Entonces, hay un montón de gráficos, pero la idea es clara. Si yo tengo una presión de 130 80 en la consulta, pero menos de 160 con 100, yo no puedo decir que el paciente es hipertenso. Probablemente tengo que hacerle varias visitas, ¿no? Varias visitas, es decir, venga en una semana, viene 15 días, o hacerle una presión domiciliaria, que se tome la presión, o hacerle un mapeo de la presión con el aparato. Es un aparato que le toma la presión cada 20 minutos, cada media hora, 24 horas. ¿No? Para definir cómo se llama, si es hipertenso o no. Y con esa estrategia, ¿no sé? Con esa estrategia yo voy a definir si es hipertenso, si es de mandil blanco o si es enmascarado. Ahora, si la presión en consultorio es 180 con 100, 190 con 110, o sea, bien alta, este paciente probablemente sí sea hipertenso. Y en la primera visita usted ya puede definir que es hipertenso y que tiene que iniciar tratamiento. Entonces yo tengo que detectar que sea un mandil blanco o que sea una hipertensión enmascarada. Después tengo que ver el riesgo cardiovascular que tiene y tengo que ver si tiene daño de órgano blanco. ¿Para qué? Para definir el tratamiento. Ya tenemos los factores de riesgo cardiovascular, ya lo conocen, ¿no sé? Y los europeos en agosto se reunieron y hicieron
su congreso, el Congreso Europeo de Cardiología, y sacaron la guía para hipertensión arterial. Sí, mantuvieron lo que nos tenían desde antes del 2013, que hipertensión es recién a partir de 150 con 150. Y mantenían la presión normal alta. 103, 103, que esto para los americanos es hipertensión estadio 1. Entonces, ya depende, porque la guía es como una receta para que tú te guíes nada más. Dependerá de ti, dependerá de cada uno de los cardiólogos, si asume uno, ¿no?, las guías americanas, o sea, si asume las guías europeas. Estos son los valores, igual que mostré para los americanos, ¿no?, del mapeo y del presión domiciliaria, que son parecidos. Y con este score, usted ve todo esto de acá, si tiene enfermedad coronaria, ha tenido síndrome coronario agudo, infarto previo, si tiene aneurisma, enfermedad arterial periférica, si es renal, ¿no es cierto?, etcétera. Si es diabético, uno va a definir si tiene muy alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo. Y bajo riesgo significa, ¿no es cierto?, que en 10 años hay menos de 1% de un evento cardiovascular. Entonces probablemente este paciente, el tratamiento antihipertensivo no sea tan intensivo como este paciente que tiene más del 10% que en 10 años de un infarto o un ACV. Usted dice 10 años, pero el paciente llega a los 50 años. A los 50 años tiene el paciente a su hija de 20 años. Y usted dice, en 10 años tiene 10% o 15% que te da un infarto. Lo ve lejos. A los 60 años le da el infarto. La hija ya tiene 30 años. Y cuando estamos en la unidad coronaria, ese paciente dice, doctor, no me quiero morir, que mi hija se va a casar este año. Así lo dice. Entonces, hay que educar al paciente. Como que lo diga, a 10 años, bueno, los 10 años llegan. Es como cuando trasplantamos a un paciente cardíaco, le hacemos un trasplante cardíaco. ¿Cuánto vive un paciente con trasplante cardíaco? 15 años, 15, 18 años. El paciente se está muriendo, no puede vivir. Parinchado, hemortonea. Tú le dices, trasplante cardíaco, lo acepta, obviamente, necesita vivir. Una vez que llega a los 15 años, ya colapsa, hay rechazo, etcétera, etcétera. El paciente te pide 15 años. Porque nadie te dice, doctor, usted me dio 15 años, suficiente, ya el paciente quiere, no, nadie va a hacer nada, ¿no? Y que estuviera deprimido, ¿no? A los 15 años te pide 15 años más. Lo que pasa es que no es como riñón, ¿no? Ya no podemos trasplantar una vez. Obviamente que el futuro se mejore eso, esas estadísticas. Entonces tenemos que hablar bien del riesgo a futuro. ¿Por qué? Porque la hipertensión no da síntomas. Ese es el problema. Si fuera como el resfrío, todo el mundo, venga, no, para el resfrío, tengo una polla para el resfrío, ¿no? Te fastidia y te llaman por todo, que la fiebre, que el moco, que la tos, todo. Te fría y te fría para que le des algo. Entonces toma agua, todo, y se manda a y se manda con otro médico y le dan acitromicina, desametasona, todo. Este buen médico. Y la gripe se va en 3-4 días. ¿Por qué la gripe se va en 3-4 días? A mí no se me ha ido, cuando tomé antibióticos, la disfonía de la que había tomado 10 días. Entonces, lamentablemente la hipertensión no da síntomas, pero a 10 años, a 15 años, los síntomas que dan son catastróficos. Porque va desde la deshabilitación del paciente como persona que te queda hemipléjico, terrible, ¿no? Mueres. Y entonces al paciente lo vas a catalogar en este cuadro bonito, ¿no es cierto?, según la presión arterial, el numerito de la presión, y según si tiene factores de riesgo cardiovascular o daño de órgano blanco. Daño de órgano blanco es HMOD. Daño de órgano blanco relacionado al hipertensión. Entonces, no solamente depende del numerito, sino también depende del daño de órgano blanco y los factores de riesgo. Este tiene presión 103 a 123, o sea, normal alta. No es hipertenso. ¿Pero qué tiene? Tiene enfermedad coronaria, tiene enfermedad renal, tiene diabetes y ya tiene, por decir, proteinuria, tiene retinopatía, ¿no? Entonces, es de muy alto riesgo. Este va a requerir un tratamiento de la presión, así sea normal alta, más intensiva que este que es grado 2,
que solamente es hipertenso, 160 con 80, digamos, pero sin ningún factor de riesgo cardiovascular. Entonces, tenemos que, para evaluación del paciente, 3 cosas: el numerito de la presión, tanto sistólica como diastólica, los factores de riesgo y compromiso de órgano blanco. ¿Es importante modificar los factores de los estilos de vida? Sí, hay que bajar de peso. Es básico. Digamos que lo que más impacto tiene es bajar de peso. Y lo vemos cuando un paciente hipertenso, obeso, llega a los 60, 70, nunca bajó de peso y le da una neoplasia y le da un cáncer. Y se comienza a consumir por el cáncer. Y rápidamente tenemos que quitar la medicación antihipertensiva porque la presión se le va abajo. Simplemente ya tengo que quitar la presión y se va a morir el cáncer. Ya no necesita la pastilla para la presión. ¿Por qué? Porque bajó de peso. Y a cada rato llega paciente oncológico a nuestra consulta, que ya nosotros tenemos que suspender la medicación, ¿no es cierto? Y ya la naturaleza hizo el trabajo de bajar el peso. Porque es difícil que nosotros modificamos el estilo de vida. La dieta de vegetales, digamos. Hay que quitar las grasas, pero hay que quitar los carbohidratos. Ahora se hace mucho hincapié en qué cosa, en quitar los carbohidratos. En mi época, cuando yo era niño, estamos hablando de la década de los 80, ¿no? Cuando yo era niño, ¿qué estaba de moda? Uno decía primero la fórmula, la lactancia, no como era la lactancia materna exclusiva, la fórmula es enriquecida, todos los niños, ¿qué decía? Decía la mantequilla, no de la vaca, no, tiene que ser margarina, mantequilla vegetal. Y con eso ya no hay tanto. Y ahora tiene proteína. ¿Por qué? Porque tiene que grasas que entonces cambia los conceptos. Y ahora dice la grasa, bueno, sí, la grasa, los carbohidratos. Porque al final los carbohidratos se transforman en grasa. Nosotros no somos plantas, no almacenamos almidón. Nosotros ¿qué almacenamos? Grasa. Algo de glucógeno. ¿Qué? Grasa. Los carbohidratos. La actividad física, ¿no es cierto? Y acá como le dije, lo que más mejora la presión es reducción de peso. Consumo de alcohol no está proscrito el alcohol, pero que sea limitado, ¿no es cierto? Cuando uno se embriaga, sí, un consumo excesivo de alcohol, sí incrementa la presión, incrementa el riesgo de circulación auricular. Este es lo mismo. ¿Cuáles son los grupos antihipertensivos? Vamos de frente a la terapia. Los diremos, tenemos tiacidas, leasa como furosemida, ahora de potasio como furosemida. ¿Cuáles son los más potentes? La furosemida, pero generalmente eso lo damos para insuficiencia cardíaca. Cuando vean insuficiencia cardíaca van a ver, porque son bastante insuficientes. Porque está en el asa del gen. Si ustedes recuerdan algo de fisiología, el asa del gen está en la médula y está el mecanismo de concentración de la orina. En cambio, la hidroxilocloracina está en el túbulo controlado por cristal. Aquí sí que es efecto eléctrico y menor. Pero tiene efecto más largo y generalmente utilizamos combinaciones antihipertensivas con tiacinas. Lo otro es los calcioantagonistas, que bloquean los canales de calcio y producen un efecto vasodilatador. Los calcioantagonistas son de 2 tipos: los que terminan en pino, ni fidipino, lodipino, ni estrandipino, ni cardipino, ni modipino, etc. Y los que no terminan en pino, que son diltiazida y verapamina. Esos son los no dihidropiridínicos. ¿Cuál es la característica de diltiazida y verapamina? De los no dihidropiridínicos, que son cronotropos negativos, o sea, bajan la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, si yo quiero combinarlos, no lo debo combinar con beta bloqueador, porque el beta bloqueador también baja la frecuencia cardíaca. Si le doy atenolol más verapamilo, se puede bajar la frecuencia cardíaca mucho, le bajo la presión, pero le bajo la frecuencia cardíaca y se puede terminar en un síncope, con un traumatismo encefalocraniano, necesidad de marcapasos, etc., porque se puede hasta morir si no controla bien. Es una combinación que no se debe hacer. No de hidropiridina, si se verapamilo con beta bloqueador. Otro grupo son los beta bloqueadores, son todos los que terminan en gol: atenolol, propanolol, bisoprolol, carvedilol, propanolol, etc. Esto lo va a ver también en insuficiencia cardíaca. Y después tenemos las drogas que inhiben el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que son drogas neuromorales, drogas humorales. Son los PRIL, porque todos terminan en los PRIL, enalapril, captopril, randolapril, lisinopril, ramipril, cualquier PRIL es un Y. Y los sartanes.
losartán, valsartán, demisartán, condensartán, etcétera, etcétera, losartán, que son antagonistas receptores de proteína 2. ¿Queda claro? Más atrás quedan los alfa-antagonistas, prazosina, asocina, terosocina, ¿no? Que lo utilizan mucho los urólogos. Ustedes pregúntenle a sus abuelitos, ¿no es cierto? Que no pueden orinar bien, el chorro es muy cortito, muy chiquito, entonces le dan terazocina, dosalocina. ¿Para qué? Como es un alfa-antagonista, ¿no? Dilata y mejora la expulsión de orina por la próstata que está hipertrófica. Entonces muchos urólogos dan, como son urólogos y no les gusta cardiología, ¿no? Y le preguntan si son hipertensos o no son hipertensos, dan cardura, que es terazocina, o da rosocina, etcétera, etcétera, o da durosina. Y el paciente ya ha tomado 2 pastillas para la presión y le agrega uno más. A los 10, 15 días el paciente viene con un hematoma subdural. ¿Por qué? Porque el abuelito pues se levantó un día en la noche porque quería orinar, ¿no? Y le dio hipotensión ortostática. Porque ya tomaba 2 pastillas para la presión y el urólogo le dio otra pastilla para la presión y lo creció. El paciente termina esa operación operándose de emergencia solamente porque el urólogo no le preguntó cuál era la droga. Porque si no sabe nada, por lo menos le hubiera preguntado, le hubiera dicho, vaya al cardiólogo porque yo le estoy dando una pastilla que baja la presión. Vaya al cardiólogo que le regule bien la presión, porque yo la presión no sé nada. Pero no, el abuelito fue confiado a su urólogo y lo que hizo terminó con un neurocirujano. Usted se ríe, en realidad he visto un montón de casos de eso. Igualito que el oftalmólogo. El oftalmólogo tiene su glaucoma, timolol. Para los que no hacen los oftalmólogos. Y no le pregunté que el paciente ya tomaba atenolol porque había tenido un infarto y era hipertenso. Entonces le dio atenolol y timolol. Termina con bloqueo de 3er grado, de Chiar, y con marcapaso definitivo y estando de Chotram y todo eso. Solo porque el urólogo no le hace una buena historia y dice, ay, tomas atenolol. Entonces, timolol, no sé ni si será, pero mejor no le doy eso porque parecen igual. Usted se ríe. Primo no chévere. ¿Han escuchado primo no chévere? ¿No es cierto? Claro, no maten a sus pacientes. A veces matamos a los pacientes. Ya cuando usted ya está empezando la práctica, ya van a ver. Ojalá tengamos bastantes emergencias, para que vean cómo llegan los pacientes. Y a veces por culpa de los mismos médicos. Y hay vasodilatadores antihipertensivos centrales como el alfa-metil-2, que lo damos sobre todo en embarazadas. Entonces, hay un grupo de medicamentos de acá que son directamente hemodinámicos, o sea, o quitan agua, los diuréticos, o dilatan las arterias, los casos antagonistas. Y hay otro grupo de fármacos que son beta-bloqueadores y dosieca que trabajan a nivel neurohormonal, a través del simpático. Este bloquea el simpático, los beta-bloqueadores, y el ECA y el ARA2 bloquean ¿qué cosa? El sistema renal que termina los neuronas. De tal manera que yo tengo, por un lado, mecanismo de vasodilatación, y por otro, mecanismo a nivel hormonal. ¿Qué es lo más fisiológico? Muy bien, entonces, ¿qué dice la guía americana? Que si ya tiene 130, 80 ya es hipertenso. Entonces ves, si tiene más de riesgo, o sea, de muy alto riesgo, más de 10% a 10 años que hago evento cardiovascular, según esa tablita que les he mostrado, entonces, si no tiene, ya empiecen con estilo de vida y con medicación para bajar la presión. Pero si no es de muy alto riesgo, puedo hacer terapia no farmacológica. Ahora, si es estadio 240-90, de frente ya, dale modificar de su estilo de vida, pero dale tratamiento. Y lo reevalúas en 3 meses, un mes, ¿no es cierto? Dependiendo. Si es hipertenso grado 2, en un mes nomás, ¿no es cierto? Y ve pues, si alcanza la meta. Si no alcanza la meta, ¿no es cierto? Considera otras opciones. Si agrega más droga o te fijas bien si el paciente está tomando la medicación. Vamos a eso fue lo lee. Léalo y no se maree, ¿no? Se van a confundir. La idea es que tengan los conceptos básicos. En la medida posible, solamente les voy a pedir en el examen, les voy a niveles de presión para no confundirlos. De repente, la diferencia entre los americanos y el estadio 1 o presión normal alta, porque se puede diferenciar menos, y lo que es emergencia hipertensiva, sobre todo disección de aorta o ACV, que es lo poco. Después de esto, no tanto.
Por ejemplo, ¿qué dicen los europeos? Bueno, grado 1 es 140 con 155, a 159 con 90, 99. O sea, este sería grado 12 de los americanos, ¿no es cierto? Igualito, estilo de vida, ¿no es cierto? Y si es de alto, muy alto riesgo, ¿no es cierto? Enfermedad de daño de órgano, HMOD, hipertensión, daño de órgano blanco, mediano, tratamiento, ¿no es cierto? Tratamiento, drogas, tratamiento. Obviamente si drogas no hay que elegir. ¿Cuáles son los umbrales, o sea, los niveles de hipertensión donde ya debes dar tratamiento? En general, 140 para adelante en los europeos, tú das tratamiento, sea cual sea, en la sistólica. Y en la diastólica, mayor o igual de 90 das tratamiento. O sea, ellos conservan el 140 con 90, el concepto clásico. Y dice que si el paciente ya es más de 80 años, empieza el tratamiento con 160. O sea, un poquito menos invasivo, menos agresivo en las personas muy añosas. ¿Para qué? Para evitar el riesgo de hipotensión ortostática. ¿Y qué dicen ellos? Vamos a la receta. ¿Con qué iniciar? Inicien con uno que inhibe el sistema renina-angiotensina en los telones. Y es caguarados. Y ellos dicen de frente ya vamos a terapia combinada. A no ser de que su presión sea menos de 150, o sea, estadio 1, estamos hablando de los europeos, ¿no? Con bajo riesgo, que no tiene factores de riesgo, o que sea muy añosos. Si son muy añosos, si es de bajo riesgo y es estadio 1, puedes iniciar monoterapia. Todo el resto, 2, terapia combinada. ¿Y qué combinamos? Combinamos por un lado el que inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona con los otros dos. ¿Cuáles son los otros dos? Angiotengonista o diurético. Iniciamos con dos. Reevalúas y si no controla después de 3 o 6 meses, te queda la terapia triple. Y la terapia triple es un YK-UARO2 más angiotengonista más diurético. O sea, a la larga siempre va a estar diurético en el primer paso o en el segundo paso. Y nunca deben combinar YK con ARA2. Nunca deben dar enalapril más losartán. Porque actúan a nivel del mismo sistema renina-angiotensina. Esto le va a venir el examen. Buena combinación. ¿Cuáles son buenas? ¿Cuáles son malas? Y le voy a meter 10 combinaciones. Verdadero, falso, fácil. Enalapril más losartán, no, eso no. Como el doctor Chocante de la sede de Valiente, como te ponen nuestra pregunta, ustedes sabrán. Entonces tienen que estar bien atentos a mis clases y a la clase del doctor. Se dan cuenta que, no sé, pero yo no voy a ser el único asistente que doy 3 clases. Vayan a ver, yo soy el único que doy 3 clases. No porque sea el mejor, tal vez porque sea el peor. Yo soy el que doy 3 clases. Y el otro miércoles le voy a dar 2 clases. Muy bien. ¿Qué pasa si con 3 drogas no controlas? Te agregas 4, pues. No se ríen. No lo vamos a lograr. Ahora, ¿cuál es la cuarta que debes agregar? Los europeos dicen que agreguemos espironolactona. Dijimos que hablar de espironolactona. O en su defecto, otro diurético, un beta bloqueador o un alfa bloqueador de los ocinas, o sea, los ocinas o los OL, o los eminas, digamos. Antes el beta bloqueador se daba a primera línea, pero ahora está en tercera línea. A no ser que el paciente sea coronario, a no ser el paciente que sea fibrilador, a no ser que el paciente sea anginoso, a no ser que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. Porque esas condiciones son mandatorias de utilizar beta bloqueador. Entonces ahí, por la comorbilidad, yo utilizo. Muy bien. Entonces, la comorbilidad tiene que ver, sí, tiene que ver tu numerito de la presión, tiene que ver tus factores de riesgo, tiene que ver tus daños de órgano blanco, no se vayan. Voy a tomar lista de la sede, por si acaso. Así que lo que es mi sede variante no les conviene ir. Luego se pueden ir. Ya, por eso, voy a tomar lista mi sede. Ya usted le explica, lo estoy chocando. Tú también iba a venir más temprano, pero ya lo estoy chocando, me llamó y todo eso. ¿No? Tú que eres delegado. En el hospital, en la práctica, va a haber una jerarquía. Entonces, la idea de la jerarquía es que la jerarquía mayor en el hospital es el doctor Chocano. Después está el doctor Miguel Reyes, después estoy yo y después está el doctor Curia, después estás tú y después están todos tus compañeros. Esa es la jerarquía.
de tal manera que lo nivel posible, para abajo también la jerarquía. Entonces, si los muchachos tienen algún problema, te dicen a ti. Tú le dices al doctor Puría o a mí, yo le digo al doctor Rey, al doctor Rey, al doctor acá, y esta es una cadena así bonita. ¿Ya? Para todos. La jerarquía. En medicina todo es jerarquía. Ya se van a dar cuenta cuando sean internos, o se van a dar cuenta cuando sean residentes. ¿Ah? Que sigan avanzando. Hay alumnos de la sede regular que ahorita tienen clase de patología clínica. Igual voy a tomar lista, ya después me dices. Una lista. Claro, claro. Solo eso, ya, pues, la punta es enorme. Ya, sale, muy bien. Entonces, si tiene insuficiencia cardíaca, tengo que dar YECA o ARA2, son poco combinados, ya sabes, ¿no? Y tengo que dar beta-bloqueador directivo. Si es anginoso, tengo que dar beta-bloqueador y YECA o ARA2. Si es diabético, YECA o ARA2 de todas maneras. Si es hipertensión arterial sistólica y láctica, realmente la protostantiana, diurético con calcio antagonista, en ancianos vamos con los calcio antagonistas y los diuréticos. Entonces, en enfermedad coronaria, beta bloqueador y YECA. ¿No? Paciente con este síndrome isquémico coronario, ¿no es cierto? Entonces, igual, tengo que la meta es menos 180, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué doy? Beta bloqueadores, porque está anginoso, YECA o ARA2. Si no controla, yo debo agregar, ¿qué cosa? Un calcio antagonista. ¿Por qué? Porque el calcio antagonista también sirve para ¿qué? Para la angina. Pero no debo agregar verapamilo porque ya está completo. ¿Se dan cuenta? Porque ¿qué pasa si yo doy atenolol más verapamilo? Puedo tener riesgo de bradicardia severa, sintomática. Y esto dicen también los europeos, ¿no? Si es coronario, la recomendación para los coronarios es YECA o ARA2 más beta bloqueador, ¿no es cierto? Y si no controla, los calcio antagonistas. Y si no, ya un diurético, ¿no es cierto? Y el resto de triple combinación. Pero lo inicial, un YECA o un ARA2 más un beta bloqueador. ¿Ya? Los no hidropiridínicos, ¿no es cierto?, no son recomendados en el tratamiento de ¿qué cosa? Hipertensos con insuficiencia cardíaca y hipertensión disminuida. Porque verapamil y TC son prototrombos negativos y después empeorar la condición. Entonces, pacientes con enfermedad de insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección baja, o sea que contraen poco, ¿no es cierto? Yo debo quedar, lo que hemos visto en el cuadro anterior, tengo que dar YECAS o ARA2, más diurético, más beta bloqueador, es el tratamiento de ICC, ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Y si no controlan la presión, agrega que MRA, ¿qué cosa es? Espironolactona, ¿no? Es una droga antagonista de los mineralocorticoides. O sea, antagonista de la aldosterona, ¿cuál es? La espironolactona. Pues el renone que no deja espironolactona. Entonces, en un paciente con insuficiencia cardíaca, yo doy YECA o ARA2, diurético, beta bloqueador, y si no controla, espironolactona. Acá no entran los calcio antagonistas, sobre todo los no hidropiridínicos. ¿Por qué? Porque es insuficiencia cardíaca. Entonces son condiciones especiales. Acá estamos hablando de hipertensos con condiciones especiales que me van a guiar en tratamiento. Pacientes que tienen enfermedad coronaria, enfermedad renal, crónica, de primera línea, los YECA. Si no le da todo su intolerante a la YECA, un ARA2. Pero de todas maneras, un YECA, ¿no? Un YECA, y si no tolera un ARA2. Y si no, puedo dar un calcio antagonista. Igualito, ¿no es cierto? Si no, agrego diurético, ¿no es cierto? Y si no, agrego ¿qué cosa? Espironolactona, ¿no? Y cuarta droga. Pero debo iniciar con YECA o ARA2 de todas maneras, más un calcio antagonista. Paciente que tiene un ACV. Yo inicio tratamiento, ¿no es cierto? Inicio tratamiento luego de 72 horas de que pasa el evento agudo. El paciente le da una hemiplegia, ¿no es cierto? Yo le inicio el tratamiento, etc. Y ya vamos a ver un numeritos cuando se inicia el tratamiento. Pero normalmente no baja la presión en un ACV. Pero vamos a ver en los hospitales, ¿no es cierto? El paciente se le paraliza el cuerpo, entonces la hija, el hijo lleva a su mamá, a su papá de 70 años, ¿no es cierto? Dice, le tomamos la presión en la casa y tenía 180 con 90. La presión le ha subido y le ha producido un derrame. Por eso se llama derrame, ¿no? La gente cree que es como una tubería, ¿no? La presión le subió a 200, ¿no es cierto? Y la arteria se rompió y se derramó la sangre y se le paralizó. Pero usted sabe que
70-80% de los ACV son isquémicos. Y no es porque la presión le hubiese muerto y se rompió la arteria. Simplemente la persona tuvo años y años y años de presión alta y la arteria se enferma, se forman placas y en el momento se cierra, igual que un infarto, se produce un infarto cerebral, ¿no? Y en forma compensatoria la presión sube. Entonces llega el residente, yo digo residente porque ya pues ustedes sean residentes, ustedes van a dar cuenta que en medicina el residente siempre tiene la culpa. Entonces el residente agarra y dice, señora, su mamá tiene un problema cerebral, un infarto del cerebro, la presión 180, pero ya la presión ahorita está 140/70. ¡Ah, qué maravilloso! Lo fregó, ¿sí? Le hizo hipoperfusión periisquémica, ¿no es cierto? Y el peor y el ACV se agrava. Mala práctica. Al revés, uno hace una vez el asistente deja el paciente, lo deja con la presión 170/90, con la presión alta, pero no le explica al paciente. Pasa la vez y ven el monitor que vino de una vez, esto es desgraciado, del bariátrico, mamá me dio con la presión alta, con el y sigue la misma presión, ¿no? Y nadie les explica. Te viene la denuncia, te vuelve a decir, no le bajaron la presión. Pregúntale el examen. Usted tiene que saber cuándo bajar la presión y cuándo no. Porque eso ACV van a ver a cada rato. Además, va a venir la pregunta y me va a reclamar y no le voy a hacer caso. Ya 2 años ha ocurrido lo mismo. Y 2 años le tengo que responder a todo el doctor. No sé cómo corregirá. Si les hará caso a usted o a mí. Pero eso es básico que ustedes sepan. ¿Cuándo baja la presión? Entonces, si el paciente no está muy severa la presión alta, ya estamos hablando de la presión hipertensa con la presión alta, yo debo reiniciar solamente a los 3 días. Ahora, si es un día, sí, yo puedo reiniciar al día siguiente. Un tratamiento antihipertensivo. Claro, yo tengo que ver, digamos, si el paciente ya era tratado hipertenso previo, si era tratado hipertenso previo, reinicia la misma droga que estaba tomando. Porque la persona cree, pucha, le dio el error porque no cumplió su tratamiento el último mes. No, le dio el error porque no cumplió el tratamiento hace 20 años, desde hace 20 años. No por los últimos 5 años. O por los últimos 5 semanas, 2 semanas, 3 semanas. La enfermedad vino desde antes. La arteria ya está aterosclerótica, está con placas. No es porque en los últimos 10 días dejó de tomar la medicina y por eso le dio el error. No es así. Bueno, y ves, ¿no? Si nunca recibo tratamiento hipertensivo, tengo que ver realmente si después de pasar esos 3 días está con la presión alta, iniciar tratamiento. Y si después de pasar el evento la presión baja, el control y la presión está normal, no le inicies tratamiento para la presión. La arteria periférica es lo mismo para la persona en general hipertensa. Al diabético, tengo que utilizar ¿qué cosa? La primera línea YCARA2 y diurético antagonista. Fibrilación auricular, paciente hipertenso por fibrilación auricular, ¿no es cierto? Los YCARA2 más beta bloqueadores. De todas maneras, YCARA2 ha demostrado que disminuye la incidencia de fibrilación auricular en un YCA. No puedo combinar, cualquiera de los dos, ¿no? ¿Y qué le agrego? Un cronotropo negativo, porque la FA, la fibrilación auricular es rápida, tengo que bajar el AFA. ¿Cuál? Entonces doy un beta bloqueador o un calcio antagonista, pero no un malodipino, que todavía aumenta la frecuencia, sino un no de hidropiridínico, o sea, verapamilo o distancia. Claro, pero no voy a dar pues este beta bloqueador más calcio antagonista. Más verapamilo. No puedo combinar. Yo puedo combinar un atenolol con amlodipino, eso sí, es calcio antagonista, pero es hidropiridínico, porque no me baja la frecuencia, el otro no baja la frecuencia. Entonces, no puedo combinar atenolol con distancia o verapamilo. Y bueno, si no responde, pues agrego diurético. Enfermedad aórtica, los que tienen aneurisma, disección de aorta, son beta bloqueadores. Entonces, beta bloqueador no es de primera línea, pero en coronaria, insuficiencia cardíaca y enfermedad de aorta, sí necesitan. Operatorios, ¿no? La raza tiene que ver, sí, ¿no es cierto? Porque si el paciente tiene de grasa afroamericana, va a responder mejor a diuréticos y al calcio antagonista y no responde también a los YCA o ARA2. Entonces pregunta, si tú tienes un paciente de raza negra, no le puedes dar, no es una muy buena elección dar el YCA o ARA2. Bueno, la mayoría de las personas sí. Entonces, ¿qué dice? Persona de raza negra, ¿no es cierto?
diuréticos, hipotiazida o calcio antagonista. En embarazo no puedo dar YECA ahora 2, ¿por qué? Porque es teratogénico. Será el desarrollo del efecto. Entonces, ¿qué doy yo? Calcio antagonista como nifedipino o alodipino, le doy metildopa, no le doy la metaldopa. No debo dar YECA ahora 2. En embarazo igualito, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo debo dar tratamiento a un paciente con embarazado con presión alta? ¿No es cierto? Solamente si tiene 150 y con 95. Tiene 145 ya es hipertenso. No da, a no ser que tenga una preeclampsia severa, a no ser que tenga daño de órgano blanco, ¿no es cierto? O que sea una hipertensión gestacional, añadiría una hipertensión de la crónica. O sea, un factor de ahí sí, desde 140 con 90 ya lo está tratando. ¿Por qué no doy antes las personas de comida de bajo riesgo? Hipertensos de embarazo. Porque si tú bajas mucho la presión, vas a hipoperfundir, ¿qué cosa? La placenta. Y la placenta es el veneno. No ser muy agresivo en tratamiento de la presión, a no ser que hablamos de una preeclampsia severa, a no ser que hablamos de una eclampsia, y es convulsiones y todo eso. Ese paciente hay que darle el tratamiento, inclusive a veces hasta el venoso, pero lo importante es que salga el bebé. Muy bien. Entonces, hay un montón de condiciones que me hacen que yo pueda elegir una droga, ¿cierto? Por ejemplo, si tiene hipertiroidismo, beta-bloqueador. Si tiene temblor esencial, beta-bloqueador. Si tiene prostatismo, o sea, hipertrofia prostática, alfa-bloqueador. Y hay situaciones donde están contraindicados. Por ejemplo, si tiene gota, no le doy hidroproteasida, porque va a aumentar el ácido úrico y va a producir la crisis de gota. Si tengo bloqueo de segundo grado, no le voy a dar ningún inotropo negativo, o sea, beta-bloqueador, verapamina 16, que son calcio-antagonistas no dihidropiridina. Si tengo embarazo, ya sabemos que no doy YECA 2, si tiene enfermedad renal no le doy YECA, si tiene hipercalemia no le doy ninguno de los que inhibe el sistema renina que el otro, porque todos se eleva la calemia. Entonces no le doy priles, no le doy sartanes, no le doy rirodonatona. Efectos colaterales de cada grupo terapéutico. Ya saben más o menos que pueden tratar a todo el mundo que sea hipertenso. Si no lo saben, ya lo ponen en su casa, se revisen. Diuréticos. Efecto colateral. Hipocalemia, hiperuricemia, hipercalcemia. Beta-bloqueadores, broncoespasmos, el asmático, no debe recibir beta-bloqueadores. Es una contraindicación. Bradicardia, puede producir insomnio, impotencia. En las zonas jóvenes, por ejemplo, le doy un beta-bloqueador y a veces le afecta la esfera sexual. Porque no va a tomar un joven que le produce impotencia, va a seguir con la pastilla, porque el 10 años le puede dar un infarto. Jamás nadie va a aceptar eso. Hay que buscar otra terapia. YECA, los priles dan tos, da ras, angioedema, hipercalemia, alteraciones del gusto, no tiene sabor la comida, no es cierto, dejan de comer, ¿no? Tos, estos pacientes que le dicen hasta broncoscopía, porque no explica, le hacen tomografía, le hacen ¿cómo se llama? Espirometría, radiografía, tomografía, entonces no encuentran nadie, vamos a meter broncoscopio, ¿no? Llegan donde el cardiólogo y el cardiólogo le quita el enalapril y a los 10 días se fue la tos. Y pues se pasaron un año con tos. Y pastillas, pues, tos nocturnas. Es el abuelito que está en la casa y tose toda la noche y no deja dormir al nieto, al hijo, con la tos, ¿no? Y lo llevan al neumólogo, y el neumólogo, como no le interesó nunca cardiología, no pregunta, que toma un enalapril, que toma un lisinopril, y eso produce tos. Calcio antagonista, cefalea. La partida que me da me sube la presión porque tengo dolor de cabeza. No son presiones de la cabeza. Es por el calcio antagonista. El vasodilatador produce, ¿no?, como una migraña, ¿no es cierto? La dilatación. Entonces, no todos tienen cefalea, pero hay un grupo. Y edema hidroferético, personas que están conocidas como elefantes, ¿sí? Y por alodipino. Le hacen función renal, ecocardiograma, le buscan el hígado, el riñón, las proteínas, ¿no? Llegan a la consulta y le dicen, ahora, deje de tomar alodipino. Y en 7 días se le fue el edema. Hay que saber estos efectos. Ahora, dos, casi cualquier YECA, solamente que no dan tos. Y alfa bloqueadores, la terazocina, la tazulosina, hipotensión ortostática. ¿Cuándo es terapia combinada? Bueno, a pesar de que ya uno ya sabe de esto, este es el porcentaje de pacientes controlados. 16, 24%, 25%, 18%,
¿no? Los grandes estudios randomizados utilizan entre 2 a 3 drogas, algunos hasta casi 4 drogas, ¿no es cierto? Entonces hay que utilizar terapia de combinación. ¿Cuál es la idea? Primero bajar el numerito, hay que bajar el numerito, con menos efectos adversos, ¿no es cierto? Y disminuyendo la mortalidad, la morbilidad y el daño de órganos. Entonces, estas son algunas combinaciones, solo tienen que aprender de memoria, diurético, metodología, o si no aprenden este cuadro, es facilito aprender este cuadro acá, y ya viene la línea punteada, ¿no es cierto? ¿No? Pero digamos, para hacerlo fácil, porque se le va a hacer un chaparracho, es lo que hemos hablado. En términos generales, si la persona es añosa, y generalmente es hipertenso sistólico, y hemos visto hipertensión sistólica, más de 50, más de 60, digamos, ¿no es cierto? Le va a dar como a los morenos, calcio antagonista o diurético. O sea, le va a dar C o D. ¿Ya? Ahora, si es terapia inicial, ¿cuándo es terapia inicial? Cuando es más de 80 años. Cuando es estadio 1 o con bajo riesgo cardiovascular. Entonces le doy terapia inicial con C o con D. ¿Queda claro? Pero si es relativamente joven, menos de 60 años, yo le voy a dar A. ¿Y qué cosa es A? Angiotensina. O sea, le voy a dar lo que inhibe la angiotensina. Enalapril, o sea, el PRI o el losartán. Y ustedes se dan cuenta, como esta es una de 2004 y el beta bloqueador ya está entre paréntesis, porque ahora el beta bloqueador está al final. No le voy a dar beta bloqueador. A no ser que sea quinosis, insuficiencia cardíaca, que tenga hipertiroidismo, fibrilación auricular, que tenga indicaciones directas de beta bloqueador. Pero yo le voy a dar IECA o ARA2. Si es estadio 1, sin mucho riesgo cardiovascular, ¿no es cierto? Pero si es estadio 1 con alto riesgo cardiovascular, yo le voy a dar terapia de combinación. ¿Y qué combina usted? Combina el A con un C o con un D. ¿Qué quiere usted? Combine el Alapril con alodipina. O combine el Alapril con hidroclorotiazida. No controla. No controla. ¿No es cierto? Porque estamos acá en terapia triple. Y en la terapia triple tiene que haber un diurético de todas maneras. Entonces, veo según el estadio y según los riesgos cardiovasculares si es terapia inicial o es terapia combinada. ¿Y con qué empiezo? Según la edad. Si es más de 55 de terapia inicial, calcio antagonista o diurético. Si es joven, monoterapia, los priles o los losartán. Tiene mucho riesgo cardiovascular, terapia de combinación. Uno de la o uno de C o D, cualquiera. No controla, le agrega el otro del C o D. Porque usted A de todas maneras lo tiene, más C o D. Agrega el diurético. De esta manera que en 3 drogas va a tener un losartán o un enalapril, más un alodipino, más una hidrocloroticina. Ya van 3 drogas. No controla, le agrega una 4 droga. ¿Y cuál le va a agregar? Espironolactona, dice. Si no tolera espironolactona, eso le va a dar un beta bloqueador, un bloqueante alfa u otro diurético. Pero ya con 4 drogas usted ya me lo manda a mí. ¿Ya? Cuando yo dé la clase, yo represento a los cardiólogos y usted representa a los médicos generales. Un médico general debe tratar hasta acá. Si con 3 drogas no le controla, ya usted ya me doy y manda al cardiólogo. ¿Ya? En la vida real, con el estadio 1 no mandan al cardiólogo. Porque a los médicos les llega el cardiólogo. Uno de los cardiólogos está muriendo de pacientes. Nos pagan mal, pero está muriendo de pacientes. Porque si te duele la cabeza, no vas al neurólogo. Primero vas al cardiólogo. Si eres gordo, no vas al endocrinólogo. Primero vas al cardiólogo. Es la verdad. Si te duele el pecho, no vas al neumólogo. Primero vas al cardiólogo. Si te falta el aire, no vas al neumólogo. Primero vas al cardiólogo. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ese es el corazón. Y la gente sabe que te puede fallar hasta el cerebro. La gente que le falla el cerebro no puede saber. Pero si te falla el corazón, es lo más grave. Esa es nuestra ventaja. Los cardiólogos están llenos. La gente, cualquier cosa. Si, no sé, viste un accidente y se zapateó el corazón, se va al cardiólogo. Y cuando se muere un paciente cardíaco, los hospitales ya son graves, ¿no es cierto? Cuando sale la familia, le explican todo eso, ¿no? Y al final, ¿qué le dice?
su pobre corazón no resistió. ¿Quién le va a hacer juicio a un cardiólogo? Sigo con un infarto, un Kilis 3, ¿quién te va a reclamar? Sigo con una arritmia, sigo en paro, sigo hinchado sobre la... ¿Quién me reclama? ¿A quién reclaman las personas? A los ginecólogos, los ginecólogos, ¿no? Porque así tu esposa tenga una preeclampsia severa, jamás vas a admitir que la embarazada y el hijo se mueran en el embarazo. Está fuera de toda lógica, está fuera de todo considerable. Ahí te van a escuchar, ¿no? ¿Dónde están los juicios? Al ginecólogo. ¿Dónde están los juicios? Al que se hace la liposucción. A ver, ¿qué cirujano cardiovascular se operó el bypass y se murió el paciente? ¿Quién le va a hacer juicio a un cirujano cardiovascular porque le abrió el pecho, le sacó las afenas, le arteria mamaria, terminó la operación de 4 y se murió? Pero sí le reclaman que le hace la liposucción y se murió. Tiene una sola liposucción, nada más. Ah, sí, se murió. Por la reacción adversa a la anestesia, probablemente. Eso para que vean la lista de suicidio, vean la lista de demandas legales médicos en extranjeros, ¿no? No tiene idea en eso. Bueno, entonces, ¿cómo combino? Bueno, ya les dije, ¿no? ¿Cómo combino? Combino, pues, los que son de mecanismos diferentes. O sea, yo no puedo agregar YECA más ARA2, porque es mecanismo diferente, ¿cierto? Entonces, como le digo, estadio 1 bajo riesgo, solamente una droga, estadio 2 drogas, o si de alto riesgo, estadio 1 2 drogas, ¿no es cierto? Y acá hay ejemplos de combinaciones, pues, ¿no es cierto? Si yo doy un PRI, o doy olipino, esta es mi eficacia, pero si combino los dos, casi llego a 90% de eficacia, ¿no es cierto? Y por ejemplo, los efectos adversos. Si yo combino valsartán, ¿el valsartán qué hace? Eleva el potasio. La hidrocloroticina, ¿qué hace? Baja el potasio. Entonces, si yo doy valsartán, tengo riesgo de cisticarle. Si doy la hidrocloroticina sola, tengo riesgo de hipocalemia. Pero si las combino las dos, controlo mejor la presión y el riesgo de hipercalemia disminuye y se vuelve cero. Qué maravilla. Yo combino efectos aditivos y disminuyo los efectos colaterales al combinar. Inclusive, como yo combino, puedo dar dosis baja de los dos y no dosis alta de uno solo. Y sucede con la glucosa, no sé, el diurético aumenta la glucosa, ¿no es cierto? Con el ácido úrico, con el potasio lo mismo, no utilicé el colesterol, pero si yo ya combino y de amarillo la combinación, todos los perfiles mejoran. El amarillo es un YECA, un cartón. Edemas también, alodipino. Si doy alodipino solo, 25% de edema, ¿no? Si combino con YECA, es menor, ¿no? Entonces, ya le doy menos dosis, ya no es 10 miligramos, sino 5 miligramos. Inclusive, comparando con 5 miligramos alodipino, combinar con YECA, mejora. Muy bien. Y tantas cosas hemos hablado, pero ¿y ahora cuál es la meta? ¿140-90? Bueno, los americanos dicen que va a haber 130-80. ¿Y hay que bajar menos 120? Bueno, aparentemente no hay que bajar menos 120. Es una vaina. De repente el próximo día sale otra cosa y esto. He tenido que cambiar esto, lo último, porque esto salió, el europeo salió la última semana de agosto. Tengo que poner ahí el hecho con zapatos. No son los grandes expertos. Y este es, por ejemplo, lo mismo que les decía, los 140, 140, 160 sí son muy amigos ese tratamiento. Y esto a lo que debo llegar, ¿no? Y casi todos te dicen no menos de 120, no debes bajar menos de 120 la presión. ¿Por qué? Porque se sospecha que hay un efecto J. ¿J por qué? Porque la curva viene así, ¿no? Y en vertical es el riesgo cardiovascular. Si bajo mucho la presión, ya me hago hipotensión, hay isquemia silente, cerebral, todo eso, y puedo aumentar, ahí la J. Entonces, siempre la J. Entonces, no menos de 120, ¿ya? Y la presión diastólica, 70 a 80. ¿Ya? Y bueno, le damos las 3, 4 dosis y es refractario. Hay que ver por qué no baja la presión. Medición inadecuada, sobrecarga de volumen, no toma la pastilla, la mala combinación, o toma antiinflamatorios, cocaína, anticonvulsivantes, esteroides, está muy obeso, hay sueño, etc. Hipertensión renal. Hay que definir si es pseudoresistencia, ¿no? o si realmente es resistencia. Ya tengo unas condiciones para sospechar que no sea resistente. Y tengo que saber que el paciente no tenga una hipertensión secundaria. ¿Eso han visto en la primera clase o no? ¿Refractaria secundaria más o menos?
secundaria es cuando no es la hipertensión esencial, ¿cierto? Generalmente se dice cuando el inicio de la hipertensión es muy precoz, antes de los 30 años, antes de los 40 años, o en la niñez, en la adolescencia, o no es muy tardío, más de 60 años. Es raro que un paciente recién a los 65 años sea hipertenso, ya viene desde antes. Entonces, si una persona tiene a los 70 años, me ha empezado a subir la presión arterial y antes de su control era bueno, sospechen que no hay otra cosa, una causa secundaria, enfermedad renal, fibromocitoma, Cushing, etc. Hay algunos síntomas con palpitación, sudoración, hiperglicemia, soplo. Estos son las enfermedades que pueden dar hipertensión arterial secundaria, enfermedad renal, vascular o crónica, Cushing, tiroides, fibromocitoma, aportación de aorta, postoperatoria, angio sueño, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que yo debo sospechar. O un paciente debuta rápidamente con hipertensión grado 3. Nunca era hipertenso y apareció con 200, 100. Hay que sospechar que no son secundarias. ¿Por qué? Porque la secundaria puede ser muy peligrosa y además porque la secundaria, entre comillas, es curable. La mayoría de veces superas el fibromocitoma, tratas la enfermedad renal, abres la aportación de aorta, tratas el Cushing y la presión normal. Y acá está por edad las condiciones, ¿no? Si tienes una hipertensión secundaria en niñito, ¿no es cierto? Esta es coartación de aorta, o una enfermedad renal. Pero ya si es añoso, ¿no? Si es añoso, probablemente 60 años, 50, hay que sospechar un tumor, fibromocitoma, Cushing, es diferente. Es muy raro que yo a los 60 años diagnostique una coartación de aorta. Ya la coartación de aorta ya salió ya probablemente en la niñez o en la adolescencia, a los 20, 25 años. Está hipertenso y te das cuenta que tiene una coartación de aorta. Entonces, conclusiones. Muchas veces la hipertensión es asintomática, es prevalente pero no tiene un buen diagnóstico, es hipertensión de riesgo cardiovascular, hay que detectar el riesgo cardiovascular, no solamente el numerito de la presión, difícil la monoterapia que combina y ya sabemos cómo combinar. Emergencia crisis hipertensiva. Es muy difícil decir un número de crisis hipertensiva, pero generalmente más de 107 sistólica, más de 120 la diastólica. Antes tenían varios nombres, hipertensión maligna, hipertensión acelerada, etcétera, etcétera, pero ahora más fácil. Crisis hipertensiva, urgencia hipertensiva, emergencia hipertensiva, ¿no es cierto? La mayoría, más del 50% son personas que ya son hipertensos y no cumplen tratamiento o discontinúan súbitamente, ¿no? Y es una causa muy frecuente de que ingreso por emergencia. Normalmente la crisis hipertensiva ya tiene síntomas, ¿no? Dolor de pecho, disnea, síntomas neurológicos, ¿no es cierto? Y no es tanto el nivel de la presión, sino cómo llegó a subir la presión, qué tan rápido llegó a subir la presión. Hay que hacer una buena anamnesis, preguntarle qué medicamentos toma, si dejó de tomar la medicación para la presión, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que tomar la presión en ambos brazos, ver los pulsos periféricos para ver si no es una disminución de aorta, ¿no? Tomar un electro, ¿no? Y nosotros vamos a catalogar en dos grupos. Urgencias hipertensivas son las que no tienen daño de órgano blanco. Le ve la cabeza, tiene malestar, todo eso, pero no hay dolor de pecho, no hay insuficiencia cardíaca, no hay angina, no hay déficit de pulso, no hay problema renal, ¿no es cierto? Entonces yo digo, hay que bajar la presión, pero vía oral en 24 horas. Y la emergencia hipertensiva, hay compromiso de órgano blanco. Se rompió la aorta, tengo una eclampsia severa, tengo un accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico con presión 230, 120. Entonces, ahí yo tengo que bajar la presión corriendo venosa. Pero ya vamos a ver, hay que no bajar mucho la presión arterial, ya vamos a ver. Entonces, estas son las urgencias hipertensivas, ¿no es cierto? Y hay dos vías orales, la copina, el diurético, el lipino. Y la emergencia hipertensiva son estas: encefalopatía hipertensiva. El paciente hace trastorno de sensorio con presión muy alta, ¿no? Usted le baja la presión y recupera totalmente. No es una ACV, es una encefalopatía hipertensiva. La hemorragia intracerebral, hemorragia de suero anoidea, el ACV isquémico, el infarto aquí en el estado, el edema agudo del pulmón hipertensivo, o sea, con presión alta, la disección de la aorta, la preeclampsia severa o eclampsia, la crisis periodo de fibromocitoma. Y ahí que dice, en una emergencia hipertensiva, droga endovenosa. Y segundo, no bajar más de 25% la presión arterial médica en las primeras horas. Nosotros vamos en las emergencias hipertensivas, y eso va a venir de todas maneras, vamos a hacer tres grupos de pacientes. Por un lado, el que tiene disección de aorta o ruptura de la aorta. Todas las emergencias hipertensivas, y por otro lado, el que tiene el ACV isquémico o hemorragia, o la hemorragia subarachnoidea. En la disección de aorta tengo que bajar la presión menos de 120.
porque cada vez que el corazón contrae y bota sangre, se golpea la aorta, esa es la presión arterial sistólica, y eso rompe más. Entonces, si viene con 220, con 130, no le interesa si le bajas 40, 50%, lo tienes que bajar a 120. Si vamos a la clase, entonces lo bajan inmediatamente a 120, la primera hora, la sistólica. En cambio, en el ACV isquémico hemorrágico hay que tener cuidado, porque si lo bajas mucho, produce isquemia perilesional. Entonces, ahí que se dice, en las primeras horas solamente el 15%. Y todas las demás, preeclampsia, clase severa, feocromocitoma, edema agudo de pulmón, etc., más o menos tú le bajas 20-25%. Y bien novenosa. Entonces, ¿qué dice? Crisis hipertensiva. Disección de aorta. Reducir menos de 140, ¿no? Y menos de 120 en disección de aorta. Un poquito más en disección de aorta, 120. ¿Ya? Todas las demás, 25%. La primera hora y voy bajando a 160. Recién lo normalizo a las 24, 48 horas. Esto no es por ACV. Para ACV ya vamos a ver. ¿Por qué? Porque ustedes están acá y el hipertenso está acá. Su flujo cerebral se va hacia la derecha. Quiere decir que este perfunde 10 con una presión media de 110, por decir. Cuando nosotros, los sanos, los no hipertensos, perfundimos 10 con 70. Si bajamos la presión mucho, lo pongo acá y acá significa que solamente hay esta perfusión, 75% y aumento la isquemia. Por eso hay ACV isquémico no. Entonces, como dice acá, ¿no es cierto? Normalizar la primera 24 horas puede ser peligroso. Y más bien la presión poco a poco normaliza sola. Porque más es una reacción que la misma presión la que causa el ACV. La hipertensión causa el ACV en forma crónica. Pero, ¿cuándo sí debo dar tratamiento antihipertensivo en un ACV? Bueno, es que cuando es 220 con 120. Ahí sí. Es muy, muy alto. O cuando el ACV isquémico lo voy a trombolizar. Usted sabe que tenemos 3 a 4 horas para trombolizar un ACV isquémico. Igual que hacemos un infarto, le da un trombolítico que disuelve los coágulos, pero debo tener la presión menos de 185 con 110. Entonces, si llega el neurologista, este candidato para trombolisis, rápidamente ve la presión y nos llaman al cardiólogo. El cardiólogo tiene que encargarse de dejarle esta presión. ¿Para qué? Para que el neurólogo le pueda aplicar el trombolítico. Porque si la dejo con 200, con 220, le doy trombólítico y el riesgo de sangrado intracerebral y el riesgo de Michelle no se cubre. Entonces, en un ACV, normalmente bajo solamente 10-15% y generalmente solamente si más de 220 yo doy tratamiento. Entonces, un ACV, una hemorragia intracerebral aguda. Recién, si tengo más de 220, doy tratamiento endovenoso. Si no, si tiene 350 a 220, simplemente voy bajando o esperando que baje sola. No le doy tratamiento. Para mí, yo no doy tratamiento puede ser peligroso. Entonces, un ACV hemorrágico solamente doy tratamiento si la presión es más de 220. Si no, lo dejo. ¿Por qué? Que perfunde. Y le explica a la familia. Si la familia le va a hacer muchísimo, porque no le bajó la presión. Le he dicho a los americanos, le digo al europeo, ¿no es cierto? Bajar la presión, ¿no? Para pacientes, ¿no? Solamente, si es menos de 220, no se recomienda bajar la presión. Solamente si es más de 220. Y en pacientes más de 220, ahí sí se baja la presión de forma endovenosa, ¿no es cierto? Pero probablemente no le debes bajar solamente hasta 180. O sea, bajarle 220 a 180. No normalizarlo porque le haces daño. ¿Cuánto debe bajar? 10 a 15% en un ACV. Ese es para el hemorrágico. Para el isquémico, si el paciente va a ir a trombolisis, ¿cuánto es el numerito mágico? 180 con 105. Los americanos decían 180 con 110. 185 con 110. Un poquito más. Acá es 180 con 105. Eso debe, y así debo mantenerlo rápidamente para que lo trombolice y hasta 24 horas después. ¿Cierto? En pacientes que están con la presión muy alta, 220, 230, ¿no? Que no reciben trombolítico, considere, pero no debo bajar más de 15% en las primeras 24 horas. ¿Quedó claro?
Ya, eso va a venir en el examen. Luego poner un caso clínico, te tienes una presión, le das endovenoso, le das, deja que baje solo, no baja, le bajas al 120 con y el caso clínico. En cambio, en disección de aorta, que es el otro extremo, ahí sí hay que ser muy agresivo y la presión es menos de 120 con 70. ¿Y qué doy ahí? Endovenoso, microporción de disponibilidad y beta bloqueador. ¿Por qué? Porque el beta bloqueador es muy importante en las enfermedades de arteria aorta. Muy bien, entonces este es un resumen de cómo debemos tener los valores en cada condición. Espero que no les haya mareado mucho. Así la hipertensión. Lo que yo digo ahora, de acá a 3 años saldrá un nuevo concepto y dirán pues que es algo diferente. Pero así de complicada la hipertensión. Por eso es que hay un montón de fármacos. Ya te voy a dejar acá. Ya está ahí.